Hola, soy Flor Canelliro, ilustradora, licenciada en Artes Plásticas y docente de arte para niños y niñas. Me especializo en acuarelas con influencia japonesa, aplicando pinceladas de pintura sumie, también conocida como pintura de tinta negra japonesa. Mi trabajo se enfoca en la ilustración editorial. He publicado para Kipu, Periplo y Palabras Aladas, como también para ediciones independientes. Solo con un pincel, agua y unas pastillas de color podemos crear estemos donde estemos. Mi mayor fuente de inspiración son los viajes y las caminatas, que me sugieren posibles relatos en paisajes, construcciones y situaciones. Con mi pequeña cámara capturo esos momentos que me servirán de guía e inspiración a la hora de dibujar. En este curso de doméstica te enseñaré a realizar ilustraciones con acuarela, combinando nociones básicas de la técnica con pinceladas de estilo japonés, desde los bocetos hasta su edición digital. Como proyecto final del curso, realizaremos un original en acuarela, tomando como referencia la cultura okinawense de Japón. Comenzaremos con una introducción al sumie. Luego veremos las herramientas y los materiales que vamos a utilizar. Trabajaremos con las acuarelas. Después haremos ejercicios de plenos, pasajes de color y manchas. Veremos el manejo del pincel a través de diferentes pinceladas. Practicaremos trazos básicos de sumie. A partir de ahí empezaremos con nuestro proyecto. Vamos a buscar referencias y armar nuestro archivo personal. Haremos pequeños bocetos. Luego elegiremos uno y pasaremos al papel de la acuarela. Prepararemos la hoja y elegiremos los colores que vamos a utilizar. Y así comenzaremos a pintar. Primero los elementos en tercer plano, luego los de segundo plano y los de primer plano. Cuando terminemos nuestra ilustración, la digitalizaremos con una escala. Vamos a ver qué parámetros tener en cuenta, luego veremos las herramientas digitales. Y a continuación, editaremos nuestra imagen. Una vez terminada, veremos diferentes tipos de papeles para su impresión. Y por último, les daré algunos tips y consejos. Para hacer este curso no necesitarás tener conocimientos previos. Necesitarás lápiz, papel para acuarela, acuarelas, paleta mezcladora y pinceles. Anímate a pintar en acuarelas con influencia japonesa. Es fácil de aprender y con simples trazos podrás aportar a tus historias ilustradas una identidad ancestral.